Historia del arte universal. Las primeras manifestaciones de lo que se llama arte están relacionadas con la magia, con las pinturas rupestres, con las estatuillas de dioses, del arte prehistórico. Según Levi Strauss, es la combinación del mito primitivo y la habilidad técnica, pero lo que llamamos arte ha evolucionado hasta dejar de tener ese sentido mágico para pasar a tener exclusivamente un sentido estético. En todas las épocas ha tenido una tensión entre estética y didáctica, según el concepto y la función que se tuviera del arte. Desde Grecia, el arte ha estado vinculado a la naturaleza, la cual se interpreta de forma más o menos idealizada o realista, aunque la forma de imitar la naturaleza cambia con las épocas. Observamos en pantalla la diosa Medusa. Esta convertía en piedras a aquellos que la miraban fijamente a los ojos. Fue decapitada por Perseo. Durante la prehistoria se dio el periodo paleolítico y neolítico. Los hombres de prehistoria pintaban principalmente animales como caballos, bisontes o mamut. En el periodo paleolítico observamos vestigios de objetos creados por el hombre que aparecen en el sur de África, el Mediterráneo occidental, Europa central y oriental. Estos primeros vestigios son generalmente utensilios de piedra trabajada o bien de hueso o madera, como los observamos acá en estas imágenes. Para la pintura utilizaban rojo óxido de hierro, negro de óxido de manganeso y ocre de arcilla. Su principal medio expresivo era la pintura rupestre, desarrollada principalmente en la región franco-cantábrica. Son pinturas de carácter mágico-religioso en representación de animales, destacando las cuevas de Altamira, Tito Bustillo, Troyes, etc. El arte neolítico es el conjunto de manifestaciones artísticas ligado al periodo neolítico de la prehistoria. Pero entender su pintura, escultura y arquitectura, hay que conocer el contexto cultural en el que tuvieron lugar y los avances técnicos que los propiciaron. En la Edad Antigua se dio en tres periodos: el periodo mesopotámico, románico y griego. El arte antiguo puede llamarse así a las creaciones artísticas de la primera etapa de la historia, iniciadas con la invención de la escritura, destacando las grandes civilizaciones del Próximo Oriente, Egipto y Mesopotamia. El arte mesopotámico se refiere a la cronología y geografía de la historia del arte que trata de Mesopotamia durante la Edad Antigua. Hace referencia a las expresiones artísticas de las culturas que nacieron en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates, desde el Neolítico hasta la caída de Babilonia ante los persas en el año 539 a.C. El arte románico fue un estilo artístico que se difundió en gran parte de Europa entre los siglos XI y los primeros años del siglo XIII después de Cristo. Se manifestó de manera relevante en la arquitectura, caracterizándose por su aspecto de solidez y por el uso del arco de medio punto y las bóvedas de cañón y de arista. Por este motivo, cuando el estilo comenzó a ser identificado y estudiado en el siglo XIX, se le dio el nombre de románico, al ser considerado una derivación del arte romano. El arte griego.
Se producen muchos cambios políticos y sobre todo culturales muy importantes y comienza a asentarse una cultura de base humanística en la que el hombre es la medida de todas las cosas. Hay una explicación racional del mundo, la cultura y el arte. El arte está determinado por la vida pública, por la democracia. Grecia va a crear bases para la vida moderna. El arte en la Edad Media. Arte románico. Dentro de sus características se observa un arte religioso. Todo está al servicio de la religión, la arquitectura, la escultura, la pintura, para transmitir el mensaje de Dios a quienes no sabían leer ni escribir, y que era la mayoría de la población. Es un arte simbólico. Transmitía un mensaje. Así, por ejemplo, las iglesias románicas tienen la punta de cruz latina, recordando la cruz en la que murió Cristo. El arte gótico. El estilo o arte gótico se caracterizó por estar dominado por la importancia de la luz como símbolo de la belleza y la grandeza de Dios. A diferencia del oscuro interior de las iglesias románicas, las catedrales góticas estaban muy iluminadas. Esta característica se suma a su gran altura, diseñada para crear en quienes ingresan al interior de un edificio gótico una sensación de sobrecogedora. El uso de innecesarios, aunado a los cantos gregorianos propios de los monjes de aquella época, son elementos que completan el efecto de elevación que se persigue en las catedrales góticas. Los campanarios de las catedrales eran los edificios más altos y podían ser vistos a kilómetros de las murallas de la ciudad, sirviendo como guía a los viajeros. El arte en la Edad Moderna. Con el arte moderno se crean nuevas perspectivas e interpretaciones, así como nuevos materiales con los que se plasman esos cambios. El arte moderno rompió todas las fronteras que el hasta entonces arte tradicional o clásico había establecido. El arte renacentista fue un movimiento artístico que surgió en Italia en el siglo XIV, durante la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este se destacó por su interés en el saber de la razón y en los valores clásicos de la antigua Grecia. El arte barroco es considerado un estilo artístico que se desarrolló entre los siglos XVII y XVIII, el cual se muestra en diferentes disciplinas artísticas, tales como la arquitectura, la pintura, la música y la literatura, caracterizado por la ornamentación de forma excesiva. Se denomina clasicismo al estilo artístico y literario que se caracteriza por un retorno a las normas estéticas de la antigüedad greco-romana. El equilibrio y la sobriedad armonizan con el espíritu de libertad que conjuga la tendencia humanista, base de la concepción del espíritu del hombre. El arte en la edad contemporánea. La fusión de corrientes artísticas, la búsqueda de originalidad, el valor de la experimentación y los procesos, la creación de nuevos discursos dentro del arte conceptual son características que vemos presentes en la gran mayoría de obras de arte contemporáneo. Es el arte de nuestro tiempo que refleja o guarda relación con la sociedad actual. El impresionismo es un estilo pictórico que se origina en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX. Se caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación. El manejo de la luz se considera como un factor crucial para alcanzar belleza y balance en la pintura. El romanticismo se opuso a la fe
en la razón humana y al espíritu ordenado de la época, que sostenía reglas más o menos fijas y racionales para el arte y el pensamiento. Por el contrario, valoró la subjetividad y los sentimientos humanos, las libertades creativas, el ingenio, es decir, la originalidad. El expresionismo se caracteriza por una perspectiva desencadenada sobre la realidad. Los artistas miran con descreimiento y desconfianza las promesas progresistas de la modernidad al captar las contradicciones de fondo. Percibe al sujeto imponente frente a los hilos del poder. La generación expresionista concibe al individuo como un ser a la merced de los acontecimientos, carente de sustancia propia y sometido a la mediocridad. El cubismo es un movimiento vanguardista de inicios del siglo XX, que se caracteriza por el uso dominante de figuras geométricas como los rectángulos, los triángulos y especialmente los cubos, de donde toma su nombre. Neoclasicismo es una corriente artística y estética que surge en Europa a mediados del siglo XVIII, coincidiendo con el nacimiento de la Edad Contemporánea, hasta el siguiente siglo, ante la caída de Napoleón Bonaparte en el año de 1815, donde surge la corriente del romanticismo. El arte neoclásico, con su pureza de líneas y su búsqueda del orden y la armonía, es el arte del siglo de las revoluciones. El arte vanguardista representa un arte impregnado por el radicalismo y la crítica a la política, a la sociedad y a la estética, por lo que las ideologías socialistas, anarquistas, comunistas y apolíticas eran frecuentes entre los artistas de vanguardia. Sus ideas y su diversidad de estilos eran aceptados de manera colectiva entre los vanguardias, a modo de escudo contra el resto de la sociedad ortodoxa. El arte en la edad actual está sujeto a cambios, se sustenta en la conciencia social, por lo que es dinámico, inmerso en los medios de comunicación. Es una actividad humana capaz de reproducir cosas, construir formas y de expresar una experiencia. El arte graffiti. Se llama así a un modo de pintura o arte visual callejero, por lo general ilegal. Es generalmente realizado en superficies amplias de espacios urbanos, como paredes, portones, muros, etc. Suele oscilar entre ilustraciones más o menos abstractas hasta mensajes escritos y otras formas de intervención mediante la pintura, generalmente en stencil o aerosol. El arte virtual o digital es una disciplina creativa de las artes plásticas, una nueva tendencia surgida en torno a la aplicación de programas vectoriales y gratificadores, que comprende obras en las que se utilizan elementos digitales que son imprescindibles en el proceso de producción o en su exhibición.